A veces frente a la vida y las aflicciones y todo eso, pues una de las cosas que podemos tener es desesperanza. Y decía esta foto que desesperanza es sufrimiento menos propósito. O sea, si estás sufriendo y no le ves el propósito a lo que estás sufriendo, pues evidentemente lo que produce es desesperanza. Y eso es lo que vimos también en el capítulo 1, ¿no? Lo que vimos. Bien. Y como os anuncié, pues hoy vamos a ver algunos beneficios del sufrimiento. Y vamos a intentar ver 8 en esta tarde. Pero antes de eso, antes de esos beneficios del sufrimiento, yo creo que todos en algún momento podemos pensar que Dios nos está castigando por algo, o que Dios nos está disciplinando por algo. ¿Tenemos que medir el amor de Dios por el nivel de dolor que nos toca vivir? La respuesta debería ser no. No deberíamos de medir el nivel del amor de Dios hacia nosotros por el dolor que nos toca vivir. Pero a veces sí nos ocurre eso. Pensamos a veces que si nos va bien, Dios nos está premiando. Y si nos va mal, Dios nos está castigando. Eso es lo que muchas veces podemos llegar a pensar. ¿Esto puede ser verdad? Sí, sí puede ser verdad. O sea, puede ser verdad que a veces nos vaya bien porque Dios nos está premiando y a veces nos va mal porque Dios nos está castigando. Sí, es una posibilidad, pero no es una regla, no es una regla. Dios nos puede estar premiando con una prueba. Dios nos puede estar regalando un dolor. Dios nos puede estar favoreciendo con un sufrimiento. No siempre, cuando las cosas van mal, significa que Dios nos está castigando. Como dijimos, las pruebas no solamente tienen, o no siempre tienen un contexto de castigo, sino de probarnos, de mejorarnos. Vamos a leer un texto que está en Romanos 4, empezando en el versículo 16, es acerca de Abraham, este versículo. Romanos 4, 16. Dice así allí Pablo. Romanos 4, 16 dice. Por lo tanto, habla de la fe, habla de las obras y la ley y todo esto. Dice, por lo tanto, es por fe, para que no sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, habla de Abraham, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. O sea, Pablo está identificando que Abraham no solamente es padre de la nación judía, sino nosotros somos hijos de Abraham en el sentido de a través de la fe, no a través de la descendencia física. Nosotros, que sepamos, no somos judíos. A lo mejor alguno por ahí puede ser, pero quién sabe. Pero que sepamos, no. Entonces nosotros no somos descendientes de esa promesa de Dios a Abraham por medio de nuestra descendencia física, pero sí lo somos a través de la fe, es lo que nos va a decir Pablo. Bien, dice, como está escrito, versículo 17, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él, dice de Abraham, creyó en esperanza, contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Lo que nos habla es de que la vida de Abraham tuvo un proceso. Dios le prometió un hijo y él tuvo que creer que Dios le iba a dar ese hijo en contra de toda esperanza. Por eso dice Pablo, creyó en esperanza contra esperanza. Como diciendo, bueno, él creyó, pero era una locura creer en eso que Dios le estaba diciendo. Versículo 19. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba como muerto, siendo ya casi de 100 años, o la esterilidad de su matriz, de Sara. Es decir, Dios lo estaba probando, y dice que él no se debilitó en la fe, al ver que él era una persona mayor ya, con dificultades, digamos, para tener un hijo, y su mujer, aún encima estéril. Bien, versículo 20. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia, y no solamente con respecto a él, sino que escribió
y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos, el que levantó de los muertos el Señor Jesucristo, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado por nuestra justificación. Estos versículos deberíamos de leerlos antes de hablar de Abraham y de Sara. Porque a veces creo que podemos llegar a infravalorar la fe de Abraham y Sara, por un par de detalles que vemos en la palabra, ¿no? Podemos infravalorarlos, pero fueron un hombre y una mujer de fe, y con pruebas en su vida. Ahora, ¿qué fue lo que Dios hizo en Abraham a través de la espera y de las pruebas? ¿Qué hizo Dios en Abraham y en Sara a través de la espera que tuvieron tantos años hasta tener a Isaac y a través de las pruebas? Bueno, pues formó un roble y creó al padre de la fe. O sea, ¿qué produjo las pruebas en la vida de Abraham? Que él fuese un roble, o sea, fuerte en su fe, y que es el padre de la fe. O sea, que si nosotros queremos hoy día saber lo que es creer en Dios contra esperanza, ¿a dónde tenemos que ir? Por ejemplo, a la vida de Abraham y Sara. Yo sé que en algunos momentos, como cualquier ser humano, pudieron cometer alguna equivocación, pero las pruebas en ellos formaron personas robustas en su fe. Y fue el padre de la fe. El padre de la fe. Esto debe producir las pruebas también en nosotros. Si las pruebas no nos están haciendo más fuertes y no están fortaleciendo nuestra fe, pues mal. Bien. Llegó a sacrificar lo que más amaba a su hijo. Porque Hebreos lo que nos dice es que es verdad que no lo sacrificó literalmente, pero en un sentido sí, lo sacrificó. Lo sacrificó. Iba a matarlo. Dice, y el texto de Hebreos dice, porque pensaba que Dios lo... O sea, por eso digo que la fe de él, ¿no? El padre de la fe. Lo que produjo en él las pruebas. Bien, así que en la Biblia tenemos 8 beneficios del sufrimiento. El primer beneficio del sufrimiento. Bueno, pues el primero es para probar la fortaleza de nuestra fe. El sufrimiento, las pruebas vienen a nuestra vida para probar la fortaleza de nuestra fe. El resentimiento y la amargura ante el sufrimiento, lo que dejan al descubierto de una forma clara es una fe débil. Y yo pongo aquí entre paréntesis, y no pasa nada. O sea, Jesús con toda naturalidad, cuando los discípulos no tuvieron fe, ¿qué les dijo? Hombres de poca fe. O sea, no pasa nada. Pero tenemos que reconocerlo, ¿no? Que el resentimiento y la amargura ante el sufrimiento lo que revela es que no tenemos una fe fuerte. Tenemos una fe débil, que el sufrimiento a veces no está fortaleciendo nuestra fe, sino que la está debilitando. El que en la prueba se acerca al Señor y pide su ayuda para llevar la carga, demuestra de forma clara también una fe robusta. Estas dos verdades son la fe o una prueba, o demuestra nuestra fe débil, mostrando resentimiento y amargura hacia Dios y hacia lo que está haciendo, o robustece nuestra fe. ¿Por qué? Pues porque la prueba me lleva a acercarme más al Señor y a depender más del Señor y a apegarme más al Señor. Es lo que dijo Pablo cuando le escribió a los Corintios, ¿no? Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. O sea, ¿qué está diciendo Pablo? Que había pedido por algo y el Señor le había dicho que no, bástate mi gracia. Así que dice, por tanto me gozaré en mis debilidades. Y Pablo se acercó al Señor. Y cuando se acercó al Señor vio que cuando era débil, entonces era fuerte en el Señor. Así que, primero las pruebas están para fortalecer, para probar la fortaleza de nuestra fe. Por ejemplo, Habacuc meditó en la advertencia de Dios a enviar a los caldeos, ¿no? Y él dudó y pidió a Dios que le respondiera, y vosotros sabéis perfectamente, ¿no? Y quiero que leamos ahí
lo que al final dijo el profeta Habacuc. Vamos a buscar Habacuc. Habacuc, capítulo 3, versículo 17 y 18. Antes de leer estos versículos quiero decirte que el aunque del versículo 17 confunde un poco. ¿Por qué confunde un poco? Porque históricamente sabemos que aunque él dice que si llegan a faltar esto, yo voy a confiar en el Señor, eso faltó. O sea, no está hablando Habacuc de algo que pudo haber sido y al final no fue. No. Habacuc está diciendo que eso fue lo que ocurrió, porque los caldeos vinieron y acabaron con todo, y arrasaron con todo. ¿Me explico? Así que cuando él está diciendo esto, cuando dice, aunque la higuera no florezca, deberíamos de pensar que lo que está diciendo Habacuc es, la higuera no floreció. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, no hubo al final. Aunque falte el producto del olivo, faltó. Y los labrados faltaron. Los labrados no dieron mantenimiento. Y las ovejas fueron quitadas de la majada. Y no hubo vacas en los corrales. ¿Entendéis esto? Ahora dice, con todo, yo me alegraré en el Señor. Y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, al cual hace mis pies como de ciervas, y mis alturas me hace andar. O sea, lo que la prueba al final hizo en la vida de Habacuc fue fortalecerlo. Primero le dijo a Dios que por qué iba a hacer esto, por qué no hacía nada, y luego le dijo que por qué hacía esto, pero con alguien peores que ellos, y dijo que se iba a sentar y esperar la respuesta, y al final Dios trató con él. Y al final Habacuc se acercó al Señor en humildad, ¿no? Y dijo, bueno, Señor, esto va a pasar, y aunque esto pase, yo me voy a gozar y alegrar en ti. Así que el sufrimiento es para fortalecer nuestra fe. Y la fe, precisamente, es algo que no podemos desligar de Dios. A mí a veces me llama la atención cuando se habla de la fe, ¿no? Y creo que solo se muestra una cara de la moneda de la fe. Y es la confianza que nosotros tenemos. Solo lo ponemos en la confianza, en lo grande o pequeña que es nuestra fe, en lo fuerte o débil que es nuestra fe. Pero la fe tiene otra cara de la moneda, que es Dios. La fe no la podemos desligar de Dios. La fe no es algo que tú tengas o yo tenga independiente de Dios. No, la fe está ligada al Señor. Así que las pruebas, el sufrimiento viene para probar la fortaleza de nuestra fe. Segundo, para hacernos humildes y no dejarnos, digamos, y dejar nuestra confianza. Para hacernos humildes, ahí, aquí, ahí está, del tirón lo corregimos. Para hacernos humildes y... ahí está. Para hacernos humildes y dejar nuestra confianza. Para eso vienen las pruebas también, ¿no? El sufrimiento. Porque muchas veces nosotros somos los que creemos que podemos controlar las cosas, ¿no? Como humanos que somos, ¿no? Tendemos y unas personas más que otras, ¿no? Intentar controlar, tener todo bajo control, porque eso nos da seguridad, nos da tranquilidad, no tenemos que depender de otra persona, pero muchas veces el sufrimiento viene para tirar eso abajo. Y no hay otra que dejar nuestra confianza, porque ya no existe, y hacernos humildes. A veces ese abandono puede derivar en arrogancia y autosatisfacción espiritual. Cuanto mayores son nuestras bendiciones, más nos va a tentar Satanás para que las veamos como nuestros logros. Más. Hay que tener cuidado aún con lo que Dios nos da, aún con las bendiciones que Dios nos da, aún con las cosas buenas que Dios nos da, porque nos pueden desviar hacia confiar y hacia pensar que son nuestros logros. ¿Recordáis en el libro de Deuteronomio cuando Dios le dice al pueblo, cuando vayas en la tierra prometida y entres ahí, cuídate de no olvidarte de tu Dios, sino decir, nuestras manos han logrado estas cosas? Dios se lo advierte, de que Dios los iba a bendecir con una tierra increíble. Venían de Egipto esclavos y de 40 años en el desierto, llenos de polvo y de bichos. Y van a llegar a una tierra increíble, próspera. Y les dice, cuidado,
Cuidado porque aún esas cosas pueden haceros confiaros en vosotros mismos y dejar de humillaros delante del Señor. ¿Y qué pasó en Canaán con Israel? ¿Qué pasó? Eso pasó. Que al final pensaron que eran sus logros, sus cosas, dejaron al Señor y luego, por supuesto, sufrieron las consecuencias. Las consecuencias, mira, hace un tiempo, no mucho, estuve con una persona que estudió conmigo en el seminario, en el año 91-94. Y bueno, él no está sirviendo al Señor ahora, bueno, no pasa nada, no está sirviendo al Señor, y tiene una empresa y tal, ¿no? Pero él no lleva tiempo sin ir a la iglesia y ha tomado un camino en su vida, y a mí me dio mucha pena hablar con él, porque yo salí de ese tiempo con él diciendo, alejarte del Señor tiene consecuencias. Alejarte del Señor tiene consecuencias. O sea, al final las tiene, porque estás descubriéndote, estás dejando su protección, estás rechazando su bendición, estás pensando que tú puedes vivir solo, que ya está, que tú sabes y que tú no sé qué. Alejarte del Señor tiene consecuencias. Pablo da testimonio de esto en 2 Corintios, vamos a verlo allí, 2 Corintios 12, versículo 7. 2 Corintios 12, 7. Es muy interesante este versículo. 2 Corintios 12, 7, dice Pablo allí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Para las pruebas, el sufrimiento a veces viene para hacernos humildes y dejar nuestra confianza. Y aún Pablo había algo en su carne que le recordaba que no podía confiar en él, que él no era nadie y que tenía que ser alguien humilde delante del Señor. El tercer propósito del sufrimiento es para librarnos de nuestra dependencia de las cosas materiales. Para librarnos de nuestra dependencia de las cosas materiales. Cuantas más cosas y más experiencia y reconocimientos tenemos, más tentados somos a confiar en eso y no en Dios. Al final, hay un libro que yo recomiendo que es de Timothy Keller que se llama Dioses que fallan. Dioses que fallan. Y habla de todas estas cosas. Del poder, del éxito, del dinero, de todas estas cosas que son dioses para nosotros, pero fallan. Y estas cosas a veces nos alejan del Señor. Y a veces nosotros las tratamos, y es verdad, como a veces Dios nos bendice, ¿no? Sí, es verdad, Dios nos bendice. Pero hay que tener cuidado aún con una bendición de Dios. Porque una bendición de Dios se puede usar bien o mal. Se puede usar bien o mal. Por ejemplo, Dios te bendice económicamente y al final eso es para alejarte del Señor, para andar enrollado en mil cosas y no estar comprometido, venir a la iglesia cuando puedo porque tengo... Al final, ¿que eso viene de Dios o de quién viene? Yo lo comenté una vez, ¿no? Que también uno tiene que ver, porque nosotros siempre asociamos algo bueno con que eso viene de Dios. Pues no necesariamente. Pero el sufrimiento, las pruebas vienen para librarnos de nuestra dependencia de las cosas materiales. Muchas veces esas cosas, es verdad, no son malas en sí mismas. O sea, tener dinero no es malo en sí mismo. No es malo tener dinero. O sea, hay creyentes, ya no te digo en la Biblia, pero hoy día hay personas que Dios las ha bendecido económicamente y ellos están bendiciendo a otras personas también. O sea, no es malo, ¿no? Yo puedo tener un billete de 10 euros en el bolsillo y ser más agarrado que el que tiene 1.000.000 de euros en el bolsillo. O sea, el ser agarrado no tiene que ver con la cantidad de dinero, tiene que ver con mi actitud hacia ella, ¿no? Como digo yo siempre, el dinero tiene que estar en nuestro bolsillo, pero no en nuestro corazón.
problema es cuando el dinero está en el corazón, ahí es un ídolo. Pero no, a veces no son cosas malas en sí mismas, pero fácilmente se pueden convertir en el centro de nuestra atención y en el fundamento de nuestra confianza. Moisés, por ejemplo, es un ejemplo positivo en este sentido. Vamos a leer un texto que está en Hebreos 11 acerca de Moisés. Hebreos 11, versículo 24. O sea, pensemos en el contexto de esto. Egipto en este entonces era la nación más poderosa de la tierra, con diferencia. Y dice el versículo 24, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Lo que Moisés escogió le trajo sufrimiento, mucho, porque él mató por convicción a aquel egipcio, tuvo que huir allí donde conoció a su suegro, a su mujer, todo aquello, allí 40 años, volver, salir con el pueblo de Dios, estar 40 años dando vueltas, o sea, le trajo muchos problemas eso, muchos sufrimientos a su vida. Para él hubiese sido más cómodo quedarse en Egipto, era el sucesor de Faraón, pero él escogió, hizo una elección. Y las pruebas en la vida y las circunstancias muchas veces Dios los usa para que nosotros nos libremos de nuestra dependencia de las cosas materiales y hagamos elecciones en nuestra vida. ¿Cuál es mi elección? Cuarto, otro de los propósitos es para llamar nuestra atención a la esperanza eterna. Para llamar nuestra atención a la esperanza eterna. Yo sé que hoy no se suele decir esto mucho, pero lo dijimos, ¿no? Hace 2 semanas. La vida, al final, es un examen que estamos pasando. Porque esto no es todo. Aquí no se acaba, o sea, muerto el perro se acabó la rabia, no. Sabemos que hay una vida más allá. ¿Y para qué aquí? Lo dijimos el otro día. Si el Señor no tuviera algo, no tuviera un sentido los años que vivimos aquí en la tierra, pues nos hubiese llevado ya para el cielo, ¿no? Nos hubiese llevado con Él en el momento de creer. ¿Qué mejor momento? Tengo problemas, creo, pues venga, chao. Pero nos deja aquí, ¿por qué? Pues porque hay una preparación para nosotros. Cuando las pruebas son muy duras, más anhelamos estar con el Señor. Esto es así. Cuando hay una prueba de verdad en la vida, eso te enfoca hacia donde te enfoca. O sea, al final te enfoca, es que no hay otra, te enfoca. Pablo entendía que su ministerio aquí no había terminado, pero su esperanza ¿cuál era? Pues Filipenses 1:23, dice allí Pablo, ahora no lo sé, pero bueno, lo voy a leer por si acaso. Filipenses 1:23 dice, porque en ambas cosas, o sea, ir y quedarme, dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. A Pablo era una persona que sufrió, que tuvo que padecer muchas pruebas, tuvo que padecer muchas dificultades en la vida. Y al final él cuando dice, bueno, yo quedarme aquí sé que es en beneficio de la obra, pero dice, pero si me das a escoger, pues prefiero irme, ¿no? Porque muchas veces la vida lo que hace es dirigirnos la atención hacia Él. Y también vamos a leer en Romanos unas palabras preciosas que él mencionó. Hay un versículo ahí muy famoso que siempre mencionamos solo ese versículo, pero el pasaje en sí, todo es muy bonito. Capítulo 8 de Romanos, versículo 18, hasta el 25 vamos a leer. Dice Pablo, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse.
Esto está diciendo Pablo, ¿no? Los sufrimientos, las aflicciones del tiempo presente, ¿para qué vienen? Para llamar nuestra atención a la esperanza eterna. Dice, porque estoy seguro que eso que produce, pues que yo comparo y digo, no son comparables con lo que viene. Versículo 19. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. La creación, o sea, habla de todo el universo. Hoy hablamos con Loida y yo, así un poco de una conversación así un poco informal, ¿no? Y Loida me decía si, ¿cómo eran los perros? Si iban los perros al, ¿no? ¿Cómo era? Es verdad, si el perro iba a ir al cielo, ¿no? Si en el cielo iba a haber perros, ¿no? Algo así era, ¿no? O iba a haber animales. Pero digo, bueno, no sé, porque la Biblia no está escrita para perros, está escrita para hombres, entonces nos habla a nosotros, no a los perros. Pero aquí es muy interesante, ¿no? Yo no sé las implicaciones de esto, pero habla de la creación, o sea, Dios divide la creación en general y el hombre, ¿no? O sea, hay la creación en general, el universo, los planetas, el sol, todo, las plantas, los animales, todo, y el hombre, ¿no? Y aquí está diciendo Pablo, incluso la creación tiene un anhelo ardiente de aguardar la manifestación, porque la creación, versículo 20, fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó a esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción y la redención de nuestro cuerpo. Yo estaba leyendo esta tarde y digo, estaba diciendo, vaya, o sea, soy un impresentable, ¿no? Porque está diciendo el texto que la creación, o sea, yo estaba pensando, ¿no? Un árbol está todos los días, eso es lo que me dice aquí, si creemos esto, ¿no? Que un árbol está gimiendo y está de alguna manera deseando esa redención de ese pecado al que fue esclavizado. Y yo me levanto por las mañanas, ¿en qué pienso? ¿Cuál es mi actitud? ¿Cuál es mi corazón? ¿Cuál es mi pensamiento? ¿También anhelo eso en mi vida? Pues las pruebas vienen muchas veces para enfocarnos. Quinto, también vienen para revelar lo que realmente amamos. Las pruebas y el sufrimiento vienen para revelar lo que realmente amamos. Por ejemplo, en Génesis 22, Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo. Y allí Dios no solo probó su fe, sino probó su amor sobre todo al Señor. Su amor al Señor. Esto es muy interesante porque Jesús también habló de esto. Por ejemplo, nada ni nadie debe ser más para nosotros, más que... No sé, ni entiendo yo esta frase. Para nosotros que Dios. Ok, eso es. Lo entendéis, ¿no? O sea, nada debe ser para nosotros más querido en la vida que Dios mismo. Eso, ahí está más fácil. Por ejemplo, mirar Deuteronomio, capítulo 10, versículo 12, lo que allí le dice Dios a Israel antes de que entre en la tierra prometida. Les dice, os alegraréis delante de Jehová vuestro Dios, vosotros, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros siervos, vuestras siervas y el levita que habite en todas las poblaciones. No, perdón, es 10, 12. Perdón, me he equivocado. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios y andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿A qué está pidiendo Dios de ti, Israel? Pues eso, que temas a Dios, que andes en sus caminos, que lo ames y lo sirvas. Simplemente eso. Jesús usó esta expresión, ¿verdad? Cuando Jesús dijo, el que no ame más a mí que a su padre, a su madre y tal, ¿no? O el que no aborrezca
a su padre, a su madre por causa de mí. Tal. Entonces Jesús está usando una metáfora, una expresión metafórica para enseñar que nuestro amor a Dios debe sobrepasar al resto de nuestros amores, incluso el amor a nuestra familia. Eso debe ser así. Y las pruebas a veces vienen para revelar lo que realmente amamos. Por ejemplo, si viene una prueba fuerte en mi vida o en tu vida, de que una prueba, estoy hablando de a lo mejor una enfermedad, ¿no? De que estás pensando en que te puedes quedar aquí o te puedes ir para el otro barrio. Bien. ¿Por qué me aferro aquí tanto a veces? ¿Por qué me quiero aferrar tanto aquí? O yo debería pensar, oye, bueno, si Dios permite que me vaya, me voy con el Señor. Eso creo que también, a veces Dios, por eso pongo, ¿no? Que revelar lo que realmente amamos, ¿no? Las dificultades y eso revela lo que realmente amamos, porque a veces perdemos cosas, las pruebas vienen a quitarnos cosas que nos gustan. Pues de repente yo tengo un buen trabajo, tengo un buen sueldo y con el dinero puedo hacer esto y puedo hacer lo otro y aquí y allá y no sé qué. Y ahora viene una circunstancia en mi vida y pues ya está, se acabó eso, ahora tengo menos dinero, más dificultades, tengo que pagar esto o tengo que invertir el dinero en lo otro, ¿no? Y eso revela qué amo yo realmente, ¿no? ¿Qué amo? ¿Estoy amando lo que yo hago, lo que el dinero me da, lo que el dinero me beneficia o el Señor, o al Señor? A eso es a lo que me refiero, ¿no? Revela lo que realmente amamos, lo que realmente amamos. Sexto, nos enseña a valorar las bendiciones de Dios. ¿Verdad? Como dice el refrán, uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y las pruebas a veces nos enseñan a valorar eso que Dios nos da y que muchas veces no lo valoramos y lo damos por sentado. Parece que Dios tiene la obligación. Nuestra razón nos dice que valoremos las cosas, las comodidades, el placer, la salud. ¿Verdad? Yo digo, luego lo vamos a ver, pero la gente dice, bueno, mientras haya salud. Pues David dice que acerca de Dios dice, Señor, tu misericordia es mejor que la vida. Tu misericordia es mejor que la vida, Señor. Pero a través de las pruebas la fe nos dice que valoremos las cosas con valor espiritual. Mira, las cosas que Dios valora muchas veces no son las mismas que nosotros. No son las mismas. Nosotros tenemos una escala de valores y Dios tiene otra, muy distinta. Y sería bueno que nos pusiéramos las pilas con esto, porque el mundo tal como está puesto hoy, yo no sé cómo era hace 100 años, pero sé cómo está hoy, ¿no? La escala de valores está absolutamente invertida. La gente tiene otros valores, otras metas en la vida, otros propósitos totalmente diferentes. Como decía yo el domingo, ¿no? Y cuando nosotros vamos a la Biblia y la leemos, hay un mundo tan distinto, ¿no?, al que vemos ahí. O sea, yo me levanto por la mañana, leo la Biblia y veo un mundo y abro la puerta y salgo y hay otro allá afuera. O al revés, paso todo el día en la vida, en el trabajo y todo, y llego a mi casa y leo la Biblia por la noche y digo, Señor, pero a ver, ¿esto qué tiene que ver una cosa con la otra? Bueno, David se gozaba diciendo lo siguiente, vamos a leer, es el versículo que yo os acabo de decir, pero quiero que lo leamos. El Salmo 63. Salmo 63 dice el versículo 3, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos. Como el meollo de grosura será saciado. El meollo y la grosura era la grasa de la carne, ¿verdad? Será saciada mi alma. Y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Porque has sido mi socorro. Y en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma pegada a ti y tu diestra me ha sostenido. O
sea, qué bien, ¿no? Estas son las palabras de un hombre que le va todo bien, que está estupendamente, que no tiene ningún problema, que está en el palacio, en su palacio, ahí en su trono, con su familia en orden y no hay ningún problema. Así que estas palabras vienen de una persona feliz y contenta y que no tiene ningún problema. Qué fácil es decir eso, ¿verdad? Pues no. No. ¿Qué dice el Salmo al principio? Dice, Salmo de David, ¿qué? Cuando estaba en el desierto de Judá. O sea, estas no son las palabras de un hombre que está estupendamente en su casa, en su palacio, abanicado por un esclavo con una palmería, con una de esas cosas, y que no tiene ningún problema. No, está en el desierto, está huyendo, tiene problemas, lo están persiguiendo, teme por su vida, no sabe si va a volver a su casa, está en riesgo de muerte. Y ahí dice, tu misericordia es mejor que la vida, mis labios te alabarán. O sea, él valora las bendiciones de Dios. Cuando está mal, cuando tiene un sufrimiento, una prueba grande en su vida, está valorando las bendiciones de Dios. Séptimo, para desarrollar fuerza para servicios más grandes. Desarrollar fuerza para servicios más grandes. ¿Para qué crees que te prueba Dios? Él quiere que tú crezcas. Él quiere que tú mejores. Él quiere que tú des más fruto. Thomas Manton era un puritano. Por favor, no es fácil de leerlo, pero buscar algún libro de él, leerlo, es un máquina. Él escribió y dijo, no se conoce el valor de un soldado en tiempos de paz. No se conoce el valor de un soldado en tiempos de paz. ¿Cuándo se conoce el valor de un soldado? En la guerra, en el conflicto. Pues igual nosotros no se conocerá el valor de nuestra fe en tiempos de paz. En tiempos de bonanza, cuando todo va bien, ahí no se va a conocer el valor de nuestra fe. Se va a conocer cuando la fe requiera un ejercicio por nuestra parte. Este versículo ya hemos leído, vamos a leer Hebreos 11. Hebreos 11, otra vez allí, ahora habla de otras personas. Hebreos capítulo 11, versículo 32. Hebreos 11, 32. Después de mencionar a ciertas personas, dice el autor de Hebreos, versículo 32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría, contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y los profetas. Por fe, o sea, la fe no se vio en tiempos de paz en ellos. Por fe conquistaron reinos. Por la fe hicieron justicia. Por la fe alcanzaron promesas. Por la fe taparon bocas de leones. Qué interesante esta aplicación aquí, ¿no? Que el autor de Hebreos diga, por fe taparon bocas de leones. ¿Sabéis a lo que se refiere, no? Apagaron fuegos impetuosos. Evitaron filo de espada. Sacaron fuerzas de debilidad. Se hicieron fuertes en batalla. Pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, pero más otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener una mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios, azotes y, a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. No se conoce el valor de un soldado en tiempos de paz. Y nosotros, ¿cómo estamos con esto? Tenemos una fe muy cómoda, ¿verdad?
una fe muy cómoda. En esta vez que estuve en Guatemala, estuve en una asociación que no son muchas iglesias, y ellos tienen solo en España 24 familias de misioneros evangelizando España. Y conocí a una chica que salía le faltaba poco, iban un mes y pico o así, una chica con 19 años, era auxiliar de clínica o enfermera o algo así era, y se iba de misionera a Turquía. Y yo le dije, me dijo, mira, Dios me ha llamado y me voy para allá. Tenía que ir no puede entrar como misionera, tiene que entrar como en su profesión. Pero imagínate, una niña de 19 años. Y yo le pregunté, le dije, oye, ¿y tus padres? Porque claro, yo, como ya me estoy haciendo viejo, pues ya inmediatamente ya pienso que es mi hija, ¿no? Entonces digo, ¿y tus padres? Y me dicen, no, están felices de que yo me vaya. Y yo dije, también, duro, difícil. Y yo hoy me acordé, ¿no? Y hoy me acordé y pensaba, ¿no? Y pensaba esto, ¿no? En que qué fácil es nuestra fe, ¿no? Qué fácil es nuestra fe. Y al menor problema ya nos agobiamos, al menor problema ya empezamos a protestar, empezamos a quejarnos, Pero el sufrimiento, las pruebas vienen para desarrollar fuerza para servicios mayores. Si tú y yo queremos que el Señor nos use en algo, tendrá que probarnos. Porque tendremos que demostrar quiénes somos. Y tendremos que demostrar cómo es nuestra fe. Y esto no es para cualquiera, claro que no, claro, ¿no? Dios no prueba a todos por igual, Dios no usa a todos por igual. Hay personas que no quieren pruebas, ni quieren circunstancias, ni quieren luchas en su vida porque están bien como están. Vienen, se sientan, se van y ya está. Vienen cuando pueden, se sientan, se van, y si te he visto no me acuerdo. Bueno, pues eso no es para todos. Claro, no es para todos. Eso es para algunos tipos de personas solo. 8, última. Sirven para ayudar a otros en sus pruebas. Claro, puede ser un poco cruel, ¿no? Este propósito del sufrimiento. Cruel digo porque que tú tengas que pasar una prueba, tú, para ayudar a otros, pues humanamente uno dice, porque la pase él, ¿no? Ya está. ¿Por qué tengo que pasar yo algo para ayudar a no sé quién? Porque la pase él, ¿no? Que Dios le enseñe a él o lo pruebe a él, porque me tiene que probar a mí primero. Todo depende de cómo lo veas. Vamos a leer Lucas 22. Vamos a leer un par de pasajes de esto y terminamos. Lucas 22. Lucas 22, 31 dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Es decir, Satanás me ha pedido para probarte, para darte duro, pero Jesús no dice, pero yo te voy a librar de eso. ¿Verdad que no lo dice? No dice, te voy a librar. No. Dice, yo he rogado o voy a rogar para que tu fe no falte. O sea, Pedro, la prueba va a venir y la dificultad y el sufrimiento. Es necesario, Pedro, pero yo voy a rogar por ti para que tu fe no falte. Ahora, Pedro podría decir, bueno, ¿y por qué es necesario? ¿Para qué es necesario esta prueba? Jesús lo dice. Yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. O sea, Satanás había zarandeado a Pedro. Y Jesús le dice, yo voy a orar por ti para que tu fe no falte. Y una vez vuelto, o sea, una vez tú pases esa prueba, confirma a tus hermanos. Y eso lo sabemos porque la primera carta y la segunda carta de Pedro es un testimonio de esto. Donde Pedro está confirmando, consolando, animando a cristianos que estaban pasando
sufrimiento y persecución y aflicción en sus vidas. Y Pedro le escribe esa carta, pues porque él ha sido zarandeado también y puede animar a sus hermanos. Hay más, Hebreos 2:18. Hebreos 2:18. Dice allí, hablando de Jesús, por cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y el 4:15, que los conocemos todos, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecer con o compadecerse de nuestras necesidades, sino uno que fue tentado en todo, según esta semejanza, pero sin pecado. Lo que está diciendo, esto es muy interesante. A ver, la muerte de Jesús y el sufrimiento de Jesús tienen muchos propósitos, lo sabemos, no lo vamos a mencionar aquí. Pero uno de ellos es que hoy día Jesús puede socorrernos en nuestras tentaciones, en nuestras pruebas. ¿Por qué? Porque Él mismo las pasó. Porque Él mismo también fue sometido a esas cosas. Y ahora Él puede socorrernos. Por tanto, cuando yo voy a Jesús, cuando tú tengas una prueba y vas a Jesús, por favor, no vayamos como muchas veces vamos, pidiéndole explicaciones como si Él tuviera la culpa y como Él si no estuviera haciendo nada o a ver qué está haciendo. Sino que cuando tengamos pruebas o sufrimiento, vayamos a Jesús sabiendo que Él sufrió más que yo todavía. O sea, Él es un compañero de fatigas, como se suele decir aquí, ¿no? Compañero de fatigas. No es alguien que me está diciendo estas cosas, pues tú como estás en el cielo, pues allí qué fácil, ¿no? No. Jesús pasó por todo esto y cuando yo voy a Él, no tengo que ir con explicaciones, sino que tranquilo, sabiendo que hay alguien que es Él, que me va a ayudar porque Él pasó esas circunstancias. Y en último lugar, para terminar, hoy vamos a terminar un poquito antes, vamos a leer 2 Corintios, capítulo 1. También es muy interesante este texto. 2 Corintios 1, versículo 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y de toda consolación. Dice, el cual, Jesús, Dios, nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Ahora dice, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Veis? Sirven para ayudar a otros en sus pruebas. Claro, esto lo puede cumplir todo el mundo, este versículo. Yo creo que no. Yo creo que no. ¿Por qué creo que no? Porque yo hablo por mí mismo. A veces en mi sufrimiento y en mis pruebas no permito que Dios me consuele. No dejo que Dios me consuele. No permito que el Señor haga esa obra o el Espíritu Santo haga esa obra en mi vida y en mi corazón. No lo permito. Y estoy enfadado o estoy molesto o estoy intentando resolver yo las cosas intentando solucionarlas. Y no experimento esa consolación que viene de parte de Él. ¿Cómo voy a ayudar a otro si yo no he experimentado esa consolación? Ahora, si yo en medio de la prueba me dejo consolar por el Señor y experimentar esa obra del Señor, del Espíritu Santo en mi vida, pues entonces sí, cuando haya otra persona que está pasando por un problema, sí puedo ir y consolarle también, ¿no? Dirigirle al Señor, orar con Él o animarle o todo eso. ¿Por qué? Porque yo me he dejado consolar por el Señor. Porque dice, ¿no? Para que podamos con nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Es muy trabajo esto o no? ¿O se entiende? ¿Se entiende? ¿Sí? O sea, yo recibo la consolación de parte del Señor. ¿Y cómo consuelo yo a otros? Pues a través de esa misma consolación que yo he recibido, la uso para consolar a otros. Así que las pruebas también sirven para, las pruebas y la aflicción y sufrimiento sirve
para ayudar a otros en sus pruebas. Y qué bien, porque es un propósito muy noble. Es un propósito muy noble. Porque, bueno, a veces es una cadena todo, ¿no? Yo animo a no sé quién para que no sé quién me anima a mí, ¿no? Tú animas a no sé quién para que no sé quién te anima a ti, ¿no? Es así, ¿no? Entiendo también que muchas veces hay personas, incluso en la iglesia, ¿no? Puede haber personas que de por sí, de por su carácter, a lo mejor, o por su forma de ser, o por lo que sea, a lo mejor son personas que animan más de lo normal, ¿no? O más que otros animan, ¿no? Pero como me dijo alguien a mí a veces, me dijo, bueno, ¿y quién anima al que anima? ¿Quién anima al que anima? Pues también el que anima necesita ánimo. También el que anima necesita ánimo. Bueno, esto era hoy para un poco ver, porque cuando vimos Santiago vimos las pruebas, el sufrimiento, y quería un poco daros un poco de panorama, ¿no?, en cuanto a esto. La semana que viene empezamos con la sabiduría, un tema también muy interesante y muy práctico, y veremos la semana que viene a partir del versículo 5 hasta el 10 acerca de Santiago. Bien, ¿oramos? ¿Sí? Sí, dale.